Pero entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Qué hacer ante esta situación que, insisto, es uno de los retos más grandes que enfrenta nuestro país? Bueno, se lo vamos a preguntar a Alfredo Elizondo. Él es coordinador del colectivo Por un Presupuesto Sostenible. Gracias por estar con nosotros, por tomar esta comunicación, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario Alberto. Muchas gracias por la invitación. Alfredo, por lo que entendemos, esta unión de fuerzas que hacen varias organizaciones a través de este nombre que pues nos recuerda estas batallas épicas quizá, porque así debemos de dimensionarlo tal vez, es pues darle otra lectura al problema de la pobreza y tratar de sacar unos matices distintos. Es la primera vez que escucho que un colectivo señala que no nada más es el problema de las políticas públicas. La mayoría insiste en el que el problema es la mala adecuación o el mal enfoque que se hace de las políticas públicas, sino que ustedes también están compartiendo este reto a la sociedad. Efectivamente, Mario, una de las vertientes que generalmente circulan dentro de los medios de comunicación y también dentro de el gobierno tiene que ver con que la pobreza se refiere únicamente a los programas asistenciales. Sí. Evidentemente eso, además de un error, nos ha traído graves consecuencias y me explico a continuación. Más o menos en lo que llevamos desde el año 2000 hasta el año 2015, lo que hemos visto es un crecimiento económico ínfimo, a pesar de que el gobierno ha triplicado casi su presupuesto. Y además de ello, la pobreza no ha logrado ser disminuida en términos ni porcentuales, ni tampoco con respecto al número de personas que la padecen. Entonces, digamos que esta política que consiste en la implementación de programas sociales se ha visto rebasada a todas luces por esta causa, y particularmente por el hecho de que nunca ha estado, o por lo menos se ha tratado de desligar la variable ingreso, que es la variable que mayor peso tiene sobre las condiciones de vida de muchas mexicanas y mexicanos, con respecto a su condición de pobreza y sobre todo con una acción directa de parte del gobierno con respecto a esta variable. Lo que hemos visto es que más o menos desde los 80 hasta este año todavía existe una parálisis en términos salariales para la población, en el sentido de que existe una depreciación el salario con respecto a los bienes que se pueden comprar, y pues bueno, no resulta en este caso raro que tengamos por lo menos de 2012 para acá, incluso un aumento en 2 millones de personas en términos de pobreza. Así es, Alfredo, según las últimas lecturas de las autoridades, y tuvimos un incremento. Lo que decía hoy la titular de Sedesol entonces tiene razón. No se trata de una cuestión de una sola dependencia, sino es un trabajo intersecretarial que involucra a todo el gobierno. Ella está señalando entonces que es un problema de ingresos, sí, pero también de distribución de riqueza, pero también de a quién le aprieto más, a quién le cobro menos impuestos, a quién acojo y a quién no dentro de programas. ¿O de qué se trata esto de la lectura de los programas de asistencia? Hemos estado décadas con problemas asistenciales muy señalados, muy cuestionados, y al final de cuentas se mantienen. El problema sobre todo es el enfoque. Si bien puede considerarse medianamente cierto lo que dice la secretaria, la verdad es que incluso políticas como las que ella misma está implementando a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre nos indican que más bien se están inclinando incluso por continuar esta estrategia, digamos, a pesar de que hay una coordinación entre diversas secretarías que implementan programas. Estas continúan con un enfoque asistencial, ¿no? Y la política de combate a la pobreza, por lo menos en lo que respecta a este gobierno, no ha tenido o no ha ido más allá de lo que y es que hemos tratado de combatir la pobreza mediante un enfoque de dotación de programas, o lo que podemos denominar programitis, es decir, crear programas con coberturas muy bajas, con presupuestos dispersos que realmente no van a contribuir a resolver el problema social para el que fueron creados, y sin embargo no hemos optado por una política de asegurar derechos, que es distinto.
Por ejemplo, en el caso de la salud, el programa Seguro Popular ha sido un avance con respecto a toda aquella población que no tenía derecho a la salud, pero el Seguro Popular por sí mismo no constituye un sistema de salud pública. Sí, es un programa nada más de asistencia que brinda canalizar, digamos, ¿no? A las personas que lo requieren a alguna institución, pero no les está garantizando ni la atención ni todas sus necesidades, subsanarlas. Seguimos hablando de pobreza en México, el combate a esta con Alfredo Elizondo, coordinador del colectivo por un presupuesto sostenible. Gracias, Alfredo, por quedarte en comunicación. Y bueno, estábamos hablando de esta situación de los programas gubernamentales que desde hace décadas ha quedado demostrado que se quedan muy cortitos, son apenas un paliativo para una enfermedad grave. Y entonces ustedes están defendiendo una propuesta, están invitando a la participación ciudadana para sumar esfuerzos y llevar una iniciativa que consiste en 3 puntos, en 3 frentes de combate a la pobreza. Alfredo, ¿de qué se trata esta iniciativa y cuáles son estos frentes? Muchas gracias, Mario. Mira, nada más que quería dejar un dato como indicativo. ¿Sí? De qué tamaño es el problema. Más o menos de 2011 a 2014, una de las organizaciones que forma parte del colectivo, GESOC, ha hecho un estudio con respecto al desempeño de los programas federales. Ajá. Durante estos 4 años, lo que ha encontrado, utilizando información del propio gobierno, es que por lo menos 8 de cada 10 programas sociales presentan problemas en alguna de las 2 siguientes vertientes. O bien son opacos y no proveen información que permita estimar cuál es su desempeño, es decir, qué tanto están contribuyendo a la resolución del problema público para el que fueron creados, o bien son programas que tienen un diseño malo, es decir, no está alineado con el problema al que se dirigen, o bien durante el año no cumplen con las propias metas que los propios programas se establecen al inicio del año, o bien tampoco informan cuál ha sido la cobertura de la población potencialmente beneficiaria a la que se supone tendrían que llegar, dado que es todas aquellas personas que están bajo las condiciones del problema público que quieren resolver. Entonces, con un margen tan amplio de programas, 8 de cada 10, que básicamente tienen problemas, es poco raro que tengamos, incluso ahora, como decía hace unos minutos, una alza relativamente considerable con respecto a otros años en términos de pobreza, ¿no? Ahora bien, ¿qué alternativas pueden darse con respecto a este problema? Sí. Bueno, inicialmente la discusión del salario mínimo y en general de los salarios en el país debe retomarse, y no solamente bajo principios como lo han hecho, por ejemplo, algunos organismos, si es que existe un crecimiento económico considerable que permita de alguna u otra manera compensar los salarios, sino con respecto a cómo podemos incentivar la propia productividad y también cómo los salarios pueden contribuir a que se reactive, por ejemplo, la parte del mercado interno que, digamos, por la disminución del poder de compra de las personas, es muy poco probable que pueda mejorar durante los siguientes años. Además, y recuperar el poder adquisitivo de ese salario, porque finalmente si lo incrementan al 1000% y de todas formas seguimos con un deterioro en el poder adquisitivo, pues no logramos nada, no avanzamos nada, ¿no? Podría ser incluso una mayor inflación. Sería o no serviría para los propósitos de los trabajadores, y en este caso pues también disminuiría y sus condiciones de vida, y probablemente muchos más se incorporarían al círculo vicioso de la pobreza. Sí. Entonces, la discusión salarial es una. La segunda tiene que ver con cómo mejoramos estos programas sociales
que de alguna o de otra manera han mostrado que no funcionan y que desafortunadamente cada año tanto la Secretaría de Hacienda como el Legislativo, la Secretaría de Hacienda proponiendo su continuidad en cada paquete económico y el Poder Legislativo aprobando el presupuesto para estos, los mantienen sin prácticamente modificaciones. En realidad aquí, como decía, el problema es cómo de esta política dispersa, poco efectiva, podemos pasar a una política de garantizar derechos. Por ejemplo, en el caso de la Cruzada contra el Hambre, se agrupan alrededor de 80 programas presupuestarios. Sí. Lo que implica más o menos la coordinación de entre 13 y 15 dependencias federales. Este problema de coordinación y luego de implementación de los programas, al final nos deja en que, incluso a pesar de la cruzada contra el hambre, la carencia con respecto al acceso a alimentos en México se amplió. Ok. Entonces ahí habría que intervenir con el apoyo para resolver. Digamos, a ver, déjame ver si cacho bien la idea que ustedes están presentando. Es un ejemplo burdo, pero un cirujano plástico te dice, el día que te vayas a corregir algo de la cara, por ejemplo, la punta de la nariz, debes también pensar en corregir el pómulo, el ojito, la barbita, porque si haces una sola adecuación, se nota y es burda la corrección, es un problema estético. Y estamos hablando hoy de la vida, el futuro, el presente, por supuesto, de miles de personas en el país, en donde tendríamos que hacer cirugías importantes en diferentes áreas, en diferentes direcciones, y no verlo solamente con que entregándole el paquetito de leche una vez a la semana, esa familia ya comió y por ende cuando llenen el cuestionario, bueno, están comiendo. Efectivamente, además, digamos, como en el caso de lo que decía Rosario Robles con respecto a la política federal, es cierto, se requiere una mejor coordinación de los programas e incluso sería mucho mejor una compactación de los mismos y que más bien pudiéramos tener claramente definidos qué programas están orientando a combatir qué carencias. Okay, porque perfecto. Ahora tenemos una dispersión no solamente de los programas federales. Por ejemplo, los estados, cada estado implementa su propia política social e incluso los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal tienen sus propios programas sociales, incluso compiten entre ellos, ¿no? Sí, claro. Y esto al final lo que observamos es que nos lleva a que haya ineficiencias, a que incluso haya o se le otorguen, por ejemplo, beneficios a personas que quizá no requerían estos beneficios. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, en el último informe de la Cuenta Pública 2014, detectó que en el programa de pensiones para adultos mayores se entregaban apoyos a adultos mayores que ya estaban dentro de un sistema de pensiones. Ya sea el IMSS, bien el ISSSTE o incluso la parte de las Fuerzas Armadas, cuando estrictamente el programa lo que indica es que este programa serviría para cubrir un subsidio, porque también la pensión o el programa en forma no es una pensión, sino un subsidio para aquellas personas que no cuentan con seguridad social. Alfredo, voy a tener que cortar la comunicación, se nos acaba el programa, desafortunadamente es un tema muy extenso, te invito a que establezcamos comunicación nuevamente para conocer más detalles, sobre todo el avance de esta invitación que ustedes están haciendo para la participación ciudadana y llevar estas propuestas al gobierno federal. Gracias, Alfredo Elizondo, coordinador del colectivo por un presupuesto sostenible, y gracias también a usted por acompañarnos en Panorama 360. Mañana nos vemos por Efecto TV y nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. Soy Mario Alberto León. No le cambie, siga en sintonía.